ustedes son tan amables, pueden abrir sus Biblias en Isaías, está ahí en inglés ya, 40:31, Isaiah 40:31. They will soar on wings like eagles. Esa es una frase de una declaración que hace el profeta inspirado por el Espíritu Santo. Yo voy a leerla desde el versículo 30 hasta el 31. Desde el 29 hasta el 31. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Para el provecho de algunas personas que haya llegado aquí y no haya estado dando seguimiento a esta serie de mensajes de palabra de Dios, queremos dejarles saber que hemos estado hablando de las cualidades del águila que tienen paralelo en la vida de un creyente. Y vamos por el cuarto mensaje de esas cualidades. Y en este día vamos a enfocar sobre la soledad y el silencio. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ella ya es bendita, Señor. Y sabemos también, Señor, que tu palabra es eficaz, es viva. Y que tu palabra, Señor, no regresa atrás vacía. Tu palabra regresa atrás llena de frutos, Señor, y propósitos. Y sabemos que llega atrás a ti porque es tu palabra y tú la emitiste, Señor. Te damos gracias, Señor, en este momento por la oportunidad y el privilegio no solo de exponerla de mi parte, Señor, para tu honra y para tu gloria, sino de oírla, escucharla y más importante, Señor, de hacernos una determinación de hacerla. Te damos gracias, Señor. Glorifica tu nombre nuevamente en este lugar. Que tu Santo Espíritu ministre, Señor, a través de esta palabra, cada corazón de acuerdo, Señor, a cada necesidad que en este día tú ya hayas detectado en cada corazón. Glorificamos tu nombre, te damos, Señor, gracias, toda honra y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, los hermanos. Cada vez que empezamos, ¿verdad? Queremos, cuando vamos a resaltar uno de estos puntos, queremos primeramente dar un poquito de información sobre cómo esa habilidad existe en el águila. Y en este día estamos hablando de la soledad y el silencio. El águila es una ave poderosísima, una ave muy admirable y majestuosa. Tiene muchas cualidades sobresalientes, poderes diríamos, comparado con otras aves. Cuando se junta con una pareja es para siempre. Ya eso a nosotros nos habla del matrimonio, nos habla de, ¿verdad?, la relación que se establece dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. No es como dicen allá afuera que, bueno, pruébala y si no te sale bien, pues entonces sigue para allá. No. El creyente vive de acuerdo a principios bíblicos y aprende dentro de esa relación, ¿verdad?, cómo el Señor nos lleva en nuestras relaciones que son tan importantes a tener éxito en ella, cuando desarrolla tantas virtudes en nosotros que necesitamos, que inclusive la exhibe el águila. Una de ellas es la paciencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero eso no es lo que queremos resaltar hoy. El águila, siendo una pareja y comprometidas a vivir juntas eternamente o para siempre,
pero vuelan solas. ¿Y cómo puede eso tener un paralelo en el creyente? Nosotros aplicamos eso en el sentido espiritual. Y de eso queremos hablar en esta noche. En esta tarde. Vamos a usar como un trasfondo y ejemplo cómo se demostró esta experiencia en la Biblia. Se demostró en tantos siervos de Dios. Pero vamos a sobresaltar uno de ellos, que fue el profeta Elías. Y vamos a seleccionar de la palabra de Dios el capítulo 19 de Primera de Reyes, para hablar de esta experiencia especial que tiene que ver con la soledad. La soledad se puede tomar de diferentes puntos de vista. La soledad puede ser una virtud que se utiliza para bien, para uno sentirse bien, como puede ser simplemente una experiencia, que es una virtud que se utiliza en un momento de desesperación. Yo creo que en este día hemos seleccionado una escritura y un varón de Dios que demuestra el extremo. Estamos hablando de un extremo, de cómo la soledad se puede utilizar en una forma efectiva y productiva, cuando nosotros, en vez de doblegarnos, como decía nuestra hermana Fernanda, en medio de la prueba, nosotros mejor buscamos volar más alto. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esa es una de las características del águila, que vuela más alto. ¿Sabía usted? Y esto es increíble, que el águila puede volar tan alto como un avión pequeño. El águila puede subir tan alto que puede subirse por encima de las nubes en medio de las tormentas. Oiga eso, hermano. Estamos hablando de una altura de alrededor de 11.000 pies de altura. El águila puede volar y tiene que pasar por la turbulencia de la tormenta para poder encontrar serenidad por encima de la tormenta. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar como creyentes, entender que sí, es difícil la situación y estamos hablando de amenazas, como vamos a ver con el profeta. Amenazas de muerte. Estamos hablando de vida y muerte. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero este hombre de Dios, un águila que voló bastante alto, ¿cuántos alaban al Señor? Supo hasta qué punto elevarse hacia arriba para poder pasar por una tormenta en donde inclusive deseó y prefirió mejor quitarse la vida. Yo creo que esta palabra vale la pena detenerle un poco más para que usted pueda saborear lo que el Señor nos va a decir hoy y leer un poco de esta escritura de nuevo en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Acab dijo a Jezabel Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Saben qué? Yo no voy a leerlo, yo voy a empezar el mensaje por ahí mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿De qué está hablando? ¿Qué fue lo que le dijo Acab a Jezabel? ¿Quién era Jezabel? Jezabel y Acab fueron una unión no aprobada por Dios. Y con eso hay que tener cuidado, hermano, mucho cuidado. Porque es importante conocer a quién es que Dios ha designado como esa pareja para usted. Y eso se busca a través de la oración. Eso no quiere decir que luego que una persona ya se ha juntado con otra, quizás si eso no está yendo muy bien y no fue la mejor decisión que hizo, que el Señor no puede cambiar eso si esas personas llegan al conocimiento del Señor y el Señor los perdona. No quiere decir eso. Pero qué bueno es que cuando hacemos la selección, la hacemos
ya entendiendo que esa es la pareja que el Señor ha puesto y ha dispuesto para nosotros. Jezabel era hija de un rey pagano de los filisteos, y Acab era un rey de Israel, tipifica al creyente, y se unió con ella por conveniencia, porque se había dividido el reino de Israel en dos, norte y sur, y él en ese momento era rey del reino del norte. En el sur quedó el templo de adoración y existía una gran competencia entre el pueblo, porque el pueblo había sido enseñado a bajar a Judea para adorar en Jerusalén. Él se inventó cuantas cosas para parar la gente de ir allá, porque se le estaban yendo para allá. Y entonces lo que hizo fue empezar a crear dioses y adoptar dioses paganos. Y aquí estamos hablando de esos tiempos. Uno de los dioses paganos falsos más conocido, porque los filisteos era una raza bastante sobresaliente en la guerra, etcétera. Y él buscó copiar de esas civilizaciones para sustituir la adoración a Jehová. Hermano, cuidado. Hay un solo Dios verdadero y a Él adorará, dice el Señor. Nadie tiene ningún buen fin que enfoque su mirada en dioses paganos. Eso está claro en la Biblia. Y hoy hay muchas opciones y muchos caminos que supuestamente llevan a las cosas espirituales. Pero Jesús dijo con autoridad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, va al Padre sino por mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa unión definitivamente ya estaba marcada para fracaso. Y claro está que Dios prestó atención, y al ver el descarrío del pueblo, hundiéndose en el paganismo y la idolatría, abandonando la adoración al Dios verdadero, levantando cultos y lugares altos, etcétera, y llegó a la presencia de Dios cuando Dios ya había mandado tantos mensajeros para advertirle que tenían que cambiar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es precisamente en esta situación cuando Dios está trayendo juicio sobre esa nación que se presenta este escenario, por razón de que Acab y Jezabel primeramente había introducido una religión falsa. Con esa religión vinieron los representantes llamados profetas falsos. Inmediatamente se vieron amenazados los profetas de Dios, que eran los que Dios estaba mandando para alertarlo y aconsejarlo y llevarlo a la verdad de nuevo y traerlo a Dios de nuevo. Encontraron que lo que ellos estaban diciendo reñía, va a reñir, hermano. Es que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Jesús vino como luz a disipar las tinieblas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ese conflicto llegó a su cúspide en un momento específico, cuando ya el rey Acab, juntamente con Jezabel, había determinado destruir completamente el culto a Dios. Lo que quedaban eran los profetas. Lo mataron a todos. Solamente quedó uno, el profeta Elías. Esta riña ahora se lleva a su confrontación última entre un solo profeta de Dios que permanece obedeciendo a Dios en medio de una difícil situación que tenía un reino en contra completo, tenía una religión falsa con mucho poder y autoridad, y una mujer pagana representando esa religión falsa en poder de reina. A Jezabel se conoce después la encontramos de nuevo mencionada en el libro de Apocalipsis
en donde Dios habla de ella como un demonio. Esa mujer le habla a Dios, dice que estaba pervirtiendo al pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Como no era la misma Jezabel, era entonces un demonio que estaba hablando, porque Jezabel ya para el Nuevo Testamento no existía. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la decisión se hizo en un monte llamado Carmelo, en Israel. Allí le dirigió el Señor a Elías que convocara a todos los profetas esos falsos. Y ellos iban a ver quién era el Dios verdadero. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en la confrontación en Carmelo, allá Acab llamó a todos esos falsos profetas. Y el Señor le dirigió lo que iba a hacer. Construyeron 2 altares. A esos altares le pusieron leña. Después que le pusieron leña, le echaron agua. El Señor le dijo que echaran agua, y Elías dirigió a los profetas que hicieran así. Eso era para que no quedara ninguna duda de que lo que iba a ocurrir era el poder de Dios demostrado en contra de toda falsedad que iba a ser desenmascarada delante del pueblo. Elías le dijo al pueblo, cuando se le dio la oportunidad antes de empezar, le dijo que ¿hasta cuándo? Le preguntó a ellos, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Jehová, entonces síganlo, y si no lo es, pues entonces hagan lo que quieran hacer. Pero ese día se iba a determinar quién era el Dios verdadero. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos llegando a ese punto en esta nación, hermano. No crea. Las señales están claras. La confrontación se llevó a cabo. Me imagino, piense en el profeta Elías como un hombre con sentimientos y debilidades como nosotros. Fue un momento de mucho estrés, muy difícil, en donde allí estaba, todo lo que estaban era en contra de él. Imagínese, hermano, esa es la vida de un creyente, especialmente hoy día, cuando se ha rechazado en esta nación al Dios verdadero. Era una situación difícil. Fácilmente nos acomodamos a pensar que si la mayoría está correcta, vamos con ella. Mentira. Eso fue lo que le pasó al reinado de Israel bajo Acab y Jezabel. Tenemos que permanecer fieles a Dios, no importa cuán grande sea la mayoría que diga lo contrario a su nombre. No importa las amenazas que nos hagan. No importa que aún sean amenazas de muerte. ¿Cuántos alaban al Señor? Allí se llevó a cabo el duelo de los profetas. Uno en contra de 400 profetas. En contra de un rey y una reina. Y un pueblo renuente que estaba en contra del profeta. ¿Cuántos alaban al Señor? Sentía, como dicen ellos, dicen por ahí, como el maíz en medio de un gallinero, hermano. No era nada fácil. Pero allí en ese momento dice que echaron agua, y él le dijo, échale de nuevo, échale más agua, que eso quede bien mojado. Y cuando llegó el momento, el profeta oró a Dios a su nombre. Inmediatamente, hermano, bajó al fuego de allá arriba, y dice que consumió completamente el altar y hasta el agua. Dice que lamió hasta la tierra el fuego potente, mientras que los otros estaban cortándose y haciendo cuantas cosas que hacían para que sus dioses respondieran, y no respondieron. Elías se burlaba de ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y allí en ese momento se determinó quién era Jehová y quién es Él y quién ha sido por toda una eternidad y continuará siendo el único Dios verdadero, que no tiene rival ni en la tierra, ni en los cielos, ni en el universo, en ningún lugar. Es el Dios todopoderoso.
¿Qué hizo Elías? Definitivamente mandado por Dios, mandó a que degollaran a todos esos falsos profetas. Piensen eso, hermano. ¿Cómo corrió la sangre como río en ese día? Eso es importante entender en este momento por varias razones. Una de ellas siendo que cuando usted escucha a las abejas, porque hay un oponente, ¿cuántos alaban al Señor? Y va a salir rugiendo para tratar de buscar venganza, pero cuando el asunto es de Dios y está el poder de Dios envuelto en esto, hermano, no hay rival que pueda venir con venganza. Dios va de nuevo a demostrar que nadie podrá tocar a un hijo que Dios ha usado o está usando por una causa, que se levante el enemigo para con ningún tipo de represalia. Y de aquí es que parte la historia. Dice la palabra aquí para que ustedes vayan saboreando mejor. El rey le contó a Jezabel, que no estaba presente en ese momento cuando llegó, lo que había hecho el profeta. Había destruido una religión en un momento. Dios lo había hecho. Y había debilitado un reino que se apoyaba en esas cosas falsas. Había una decadencia en ese momento y una confusión en ese rey. Y cuando llegó esa mujer, Jezabel, su esposa, la reina, él seguido le dijo lo que había ocurrido. Ella le dice entonces, ella se enoja. Recuerda que esta mujer está endemoniada, está poseída por demonios. Le dio 24 horas al profeta y le dijo: mañana para esta hora, así como tú hiciste con ellos, haré contigo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué hace el profeta? Bueno, le mencioné la sangre. 400 personas muertas al mismo tiempo, degolladas. Corría la sangre por la tierra. Eso no es nada fácil para ningún ser humano poder ver. Definitivamente que Elías salió impactado en su alma, en su corazón, al estar en medio de tanta sangre. El Señor mismo le dijo a David: tú no eres que va a construir ese templo que tú te has propuesto a construir. Ese templo lo va a construir tu hijo. Y la razón es que tú llevas en tus manos mucha sangre. En otras palabras, ese rey era un guerrero, mató mucha gente, estuvo involucrado en muchas situaciones, batallas sangrientas, y Dios no le permitió que construyera el templo por esa razón. Imagínese este profeta de Dios mirando todo ese escarnio, toda esa sangre, bajo esa presión de un reino en contra de él y 400 profetas, etcétera, persiguiéndolo, entendiendo que ya todos los otros profetas lo habían matado y él era el único que quedaba a su nombre. Era un hombre en un estrés fuerte, estaba, y ahí quedó muy quizá en su físico debilitado, demostrando, ¿verdad?, la realidad cuando servimos a Dios en cosas difíciles, en momentos difíciles. La realidad del concepto de que continuamos siendo humanos, estamos en esta carne. ¿Cuántos alaban al Señor? Hasta que el Señor venga o nosotros pasamos a estar con el Señor. Lo que quiere decir que tenemos momentos de flaqueza. En todo momento el Señor quiere que nosotros nos fortalezcamos, dice, llegando a su presencia. Y en esto consiste el concepto de oración. El Señor le dice: cuando tú ores, vete, métete en tu recámara y ora a Dios en lo secreto, y el Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. El creyente que no está, el creyente especialmente con llamado, y yo creo que todos tenemos llamado, que no está delante de Dios en una íntima relación con Él continua, en lo secreto. En otras palabras, en los momentos solos, en los momentos solitarios, en los momentos de soledad. La soledad no es necesariamente negativa,
en este caso es positiva, es buena. La soledad, estando a solo físicamente hablando, no espiritualmente hablando, porque espiritualmente hablando nunca andamos solos. Pero puede ser que nuestras debilidades humanas y nuestra naturaleza humana nos lleve al punto de considerarnos solos cuando no recordamos quién ha prometido andar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Es un privilegio poder entender y conocer eso, pero por más fuerte que usted sea, estamos hablando aquí de un profeta que estaba muy cerca de la voz de Dios, pero él también experimentó un momento difícil. Dice la palabra que él reaccionó seguido a la amenaza con temor. But wait a minute. Acaba de enfrentar un reino, acaba de enfrentar una religión poderosísima en esos tiempos y sanguinaria. ¿Cómo es posible que ahora se debilite el profeta y haya llegado al punto de creer que él está solo? Tal es la naturaleza humana. Dios ya tenía planes con él y se lo había dicho lo que él iba a hacer. Él tenía su agenda ya trazada por Dios, como nosotros también. Se levanta la tormenta en contra del profeta. La persecución empieza. El profeta está debilitado. Está hasta cierto punto asustado, amedrentado. Pero ¿sabe lo bueno que hace él? Él decide, él se determina a volar hacia arriba. Aún con sus flaquezas y sus debilidades, conociendo que quizás él no pueda con ellas, no pueda realmente dar respuesta físicamente hablando a su situación debilitada en un momento en donde sus fuerzas habían decaído. Claro, vamos a ser justos, después de haber visto un escenario sangriento y haber enfrentado una situación como esa, ¿quién queda con un estómago bien, hermanos? ¿Cuántos alaban al Señor? No lo dice la palabra, pero descubrimos más luego, y como se desarrolla el texto, que él se dispuso a caminar hacia el monte de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Usted entiende eso, hermano? Él se determinó a caminar hacia el monte de Dios. Está arriba, hermano. Ese monte está en una parte alta, existe todavía. ¿Cuántos alaban al Señor? Él se determinó a caminar hacia allá, pero ¿sabe qué? Él iba sin fuerzas. Se fue con su ayudante. Ya él tenía su plan. La Biblia no dice que él se lo reveló a su ayudante tampoco. Eso era entre él y Dios. Esa es la situación del creyente águila, que se dispone a subir más arriba de la tormenta cuando se encuentra en los momentos más difíciles de su vida. Así como fue el caso con nuestra hermana Fernanda y con nosotros en diferentes ocasiones que estamos pasando por situaciones adversas muy difíciles. ¿Cuántos alaban al Señor? Él empezó una jornada que él entendió que aunque se desviaba de los planes de Dios, al menos estaba buscando el monte de Dios, donde Dios una vez se le apareció a Moisés. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ese fue un varón que también experimentó a Dios en su manifestación como fuego. ¿Cuántos alaban al Señor? Estaba también caminando por un lugar solitario. Él dejó un reino donde estaba cuidado por guardias porque era un príncipe de ese imperio. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero dejó todo eso por amor a su pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuántas cosas pasó y luego se encontró solo en el desierto. ¿Cuántos alaban al Señor? Un hombre, imagínense, que lo tenía toda la riqueza y el poder de esos tiempos.
A su nombre. Pero algo por dentro y su enseñanza que había recibido de su madre, que fue lo que le instruyó por la gracia de Dios, entendía que habían principios superiores y llamado más alto a los poderes que conllevan las riquezas y el poder político. ¿Cuántos alaban al Señor? Para la gloria del Señor. Yo tuve que dejar carrera política también y cuantas cosas. Y muchos se preguntaban, pero ¿qué le pasó a Juan? Todavía se preguntan. Bueno, si quieren saber lo que me pasó a mí, que miren el programa de televisión. Salimos 3 veces, 3 horas a la semana. Y ahora 4. ¿Cuántos alaban al Señor? Hubo un cambio. A su nombre. El profeta responde en la crisis. Está debilitado, está amenazado y la amenaza es seria. Estamos hablando de un reinado. Tenía el poder para conseguirlo donde se metiera. Ella mandó un mensajero y el mensajero lo encontró a él, porque él recibió el mensaje. Lo que quiere decir que ese demonio conocía por donde quiera que se pudiera meter. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero él se dirigió a un lugar donde seguro que ese demonio no iba a poder penetrar. ¿Cuántos alaban al Señor? A la presencia del Dios Todopoderoso, a su nombre. Aquí se demuestra un juego entre la humanidad del llamado y la espiritualidad. Las cosas que Dios provee dentro de lo espiritual para nosotros vencer toda oposición del enemigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Él empieza a caminar, pero el hombre está caminando ahora con un sentir de depresión. Está abrumado, se siente ahora derrotado. Porque después de todo esto y esta lucha, fíjate lo que Dios permite. Nosotros no vamos a cuestionar al Señor. El Señor conoce todas las razones por las cuales las cosas suceden. No vamos a equivocarnos, hermano. Dios es real. Él es verdadero. Y todo lo que Él hace es bueno. Y todo lo que Él dice lo cumple a su nombre. Y si Él te dijo a ti que Él va a estar contigo en todos los momentos de tu vida, eso incluye tus tormentas. A su nombre. Incluye los momentos más difíciles que tú te puedes encontrar. Y ese es un Dios de todos los lugares. Por las alturas, dice la palabra, anda sobre las alas del viento. Por tierra tiene poder sobre la mar, tiene poder sobre las tempestades, a su nombre. Toda la fuerza de la naturaleza tiene que someterse al comando de su voz, a su nombre. Y precisamente vamos a ver cómo Él le demuestra eso para traerle ánimo a ese profeta. Pero vamos a seguir hablando un poco más sobre su humanidad. Él se debía de un plan de Dios, entendiendo la amenaza. No debió de haberlo hecho. Tiene que permanecer donde Dios te ha plantado. Tiene que permanecer en el camino que Dios te ha trazado, dentro del diseño que Él ha hecho, de lo que va a ser tu plan, para tú desarrollarte a hacer todo lo que debe de ser en la mano del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? No te desvíes por el temor, por las situaciones que se levantan, por las amenazas del enemigo, ya sea a través de voz de hombre o mujer. Esta era una mujer. Ella era la que estaba amenazando a ese profeta. Acá era un hombre como un poco neutral e indeciso. Rey, ¿verdad? Dentro de lo que es su humanidad, él empieza a sentirse débil. Empieza a sentirse inservible, como que no ha hecho nada importante. Dios te ha usado para tú ganar batallas grandes en el nombre del Señor. El Espíritu Santo te ha llevado con poder y Dios te ha demostrado que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Tú conoces eso ya. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero llega un momento de flaqueza, hermanos. Este hombre ahora abrumado va con su ayudante y va caminando, se dispuso a caminar
un día de camino, no necesariamente la dirección que Dios lo había puesto a caminar. ¿Sabe cuáles eran sus planes? Caer muerto en alguno de esos lugares antes de llegar donde iba a ir. Porque él pensó que quizás si Dios se lo llevaba, pues ya se resolvió el problema. A su nombre. Después, oiga esto importante. Llegó a un pueblo y le dijo allí a su ayudante: quédate aquí, que ya esto no es contigo, esto es entre Dios y yo. A su nombre. Es un asunto personal, hermano. Tiene que ver con un plan que no ha llamado a ese ayudante. Es al profeta. A su nombre. Así tú y yo, Dios, así también nos ha llamado con un plan. No tiene que ver con nadie más. Es entre tú y Dios. Y porque es entre tú y Dios, tiene que conocer exactamente cuál es el plan que Dios ha trazado en el camino que Él te ha puesto. Y caminar en ese camino, no importa que se ponga el cielo turbio, aleluya, se ponga oscuro, no importa que el mal y la turbulencia se levanten. Si Dios te puso en ese camino, Él te va a ayudar para tu poder tener victoria a través de la tormenta. Pero a veces se pierde noción de eso y la situación se pone tan abrumadora. Las fuerzas contrarias se levantan en contra de nosotros de tal forma que nos sentimos abrumados, nos sentimos derrotados y no creemos que ya servimos para nada, que Dios inclusive quizás ni siquiera está en el plan, quizás que yo hice algo que no debí de haber hecho, etcétera. Cuántas cosas vienen a la mente. El enemigo aprovecha para tumbarte en ese momento con amenazas hasta de muerte, como fue con él. Porque el enemigo, dice la palabra de Dios, que velemos, porque Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por otra parte dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo sabemos que los planes de Él eran planes suicidas? Bueno, podríamos pensar que si Dios lo toma no es suicidio, pero no podemos estar claros en lo que Él tenía en mente. Tenía Él pensado en ese momento, que Él lo dijo: no puedo más, Señor, mejor quítame la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando una persona ha llegado al punto de no querer vivir, es porque la situación es difícil. ¿Cuántos alaban al Señor? Llegó, dice, a un enebro. Allí encontró sombra, allí se tiró a dormir. Yo creo que el deseo de él era no despertar más. No despertar más para no continuar con esa situación. Ahí mismo, debajo de ese enebro, fue que él confesó a Dios: yo no quiero vivir más. Mejor quítame la vida. Estaba en un lugar de solitario, solo. Su ayudante no estaba ahí. Y él no estaba oyendo de Dios. Se sintió solitario. Pero sabía que estaba en camino y rumbo a un lugar donde él iba a encontrar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Escucha bien, hermano y amigo. Cuando más difícil es tu situación, cuando ya la cosa aparenta no tener solución, cuando todo lo que tú sientes es abrumador y triste y pesaroso, cuando ya ni siquiera deseo de comer tienes, cuando ya ni siquiera deseo de vivir te anima,
es allí que va Dios a manifestarse en una forma poderosa en tu vida. Porque es una oportunidad que Dios va a ver para demostrarte quién es Él. Y si tú llegaste con duda y esas dudas han invadido tu corazón al punto de debilitar tu fe y no creer que tú puedes decir como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ya eso para ti no tiene sentido, porque las situaciones difíciles que tú tienes que confrontar en tu llamado o en la situación que te encuentres ya aparentan no tener solución. Se le apareció el ángel de Jehová. Oiga bien, hermano. Él está tirado en el suelo, en el polvo, debajo de un enebro. El enebro se parece a ese árbol que ustedes vieron mucho en las yayas, que se abre. Usted lo ve en la parte como desierta, seca. Ustedes recuerdan cuando iban entrando, ese árbol que se abre así y no sube mucho de altura. Ahí abajo en esa sombra se apareció el ángel de Jehová. ¿Sabe quién se cree que era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesucristo se apareció. Al Señor no le interesa si sea una multitud para darle de comer, como fue el caso con alrededor de 10,000 personas, que con 5 panes y 2 peces le dio de comer. ¿Cuántos alaban al Señor? O no importa si sea una persona en necesidad, con hambre. Y aquí estamos hablando de lo que el Señor le dijo a ellos: denle ustedes de comer. Le estaba hablando en el Espíritu. Porque el Señor mismo en el desierto, siendo tentado, también en medio de la soledad, que es otro buen ejemplo, allí Él le dijo a Satanás siendo tentado: porque escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Allí se apareció el ángel de Jehová. Ese no es cualquier ángel, y por eso es que se dice que es el Señor. Y inclusive hay evidencia y la tenemos en la palabra. No vamos a entrar ahí porque nos queda poco tiempo. Pero se apareció el ángel de Jehová y lo tocó. Despiértate. Cuando Juan en el libro de Apocalipsis dice que tiene una visión de Jesucristo resucitado, que Él se volteó y lo ve caminar dentro de los candeleros, dice que cuando lo mira cara a cara, Él cae como muerto al piso. El Señor lo toca y le dice: levántate. ¿Cuántos alaban al Señor? Un simple toque del Señor nos llena de toda la vitamina que necesitamos cuando la hemos perdido, y el ánimo que necesitamos. Es un toque como un choque eléctrico que estremece al cuerpo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero estaba en tal condición el profeta que se levanta. Óyeme, tiene la presencia ahí de un ángel poderoso, aún si fuera un ángel, hermano. Y él no le presta atención. Él se levanta y mira. Él sabe que oyó la voz y dice que el ángel estaba ahí. Él tiene que haberlo visto. Él se levanta y dice que sobre las peñas, las aguas, había allí pan cocido y fresco, con una jarra con agua al lado. Le dice: come. Se levanta, come y se acuesta de nuevo. Esa no es los síntomas de una persona en un estado profundo de depresión. No es. Muchas veces pueden las situaciones llevar a una persona a ese nivel. Come y se duerme. El ángel vuelve de nuevo, el ángel de Jehová. Qué paciencia tiene Dios, hermano. Lo toca. Levántate y come, que te queda mucho camino. Se levanta, come. Esta vez dice que yo no sé qué fue lo que le puso el ángel a esa tortilla, hermano.
Pero esa era una comida divina. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa comida, cuando usted la come, el cuerpo y el alma se fortalecen. ¿Cuántos alaban al Señor? Y si el Señor dijo, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, estamos hablando del verbo, que Jesús es el pan de vida, a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Come de nuevo, pero esta vez, ¿sabe qué? Empezó a caminar y no terminó la caminata hasta que no pasaron 40 días y 40 noches. Yo no creo que él ni siquiera notó cuántos días había caminado. ¿Cómo es que el águila, un simple ser creado, puede tener tanta fuerza para poder levantarse, volar tan alto y permanecer en esas alturas por encima de las dificultades? ¿Cuántos alaban al Señor? Usted sabía que el águila, cuando se levanta la tormenta, se levanta y con la misma fuerza de la turbulencia sube hacia arriba. ¿Usted oyó eso, hermano? Seamos como el águila, hermano. No permitamos que la fuerza opositora de la tormenta nos tumben, sino que nos levanten hacia arriba. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Pero qué tremendo animal ese, que puede correr los vientos huracanados y usarlo para poder subir y escaparse de la situación. Y dice que permanece por arriba cuando va buscando una parte clara y se dirige por esa parte para salir de la tormenta. A su nombre. Ese águila, ese profeta águila, iba caminando hacia esa luz al monte de Horeb. ¿Cuántos alaban al Señor? El monte de Dios. Él tenía una dirección donde ir, a su nombre. Y dice la palabra que después de esos 40 días dice que llegó, pero se metió en una cueva. Y en esa cueva se le apareció Jehová. Pero antes de eso, el Señor le preguntó. Él escuchó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces ahí, hermano? ¿Qué haces tú metido en esa cueva de conmiseración y apatía, oscuridad, depresión, negativismo? Cuando tú sirves a un Dios tan poderoso y tan grande, a su nombre. Cuando tú sabes que nada puede levantarse contra ti que pueda tener éxito, porque Dios pelea tu batalla. A su nombre. ¿Por qué debe de existir un vocabulario de derrota en la boca de un creyente que sirve a Dios, al Dios Todopoderoso? No importa cuál sea la situación, yo estoy volando hacia arriba y yo sé que aunque se vea oscuro y aunque brumen, las tormentas se levanten, aleluya, y las nubes se pongan negras y las lloviznas caigan y los rayos, yo sigo ascendiendo hacia arriba. A mí no me para nadie. Y después que se sube sobre la tormenta, el águila empieza serenamente a moverse donde quiere ir. Y se dice que permanece arriba volando por el espacio de la tormenta si es necesario. ¿Qué tiempazo es, hermano? ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando la tormenta se ha aplacado, entonces baja a su nombre. Se llena de fuerza ahí arriba y baja abajo. ¿Cuántos alaban al Señor? El profeta sigue un patrón similar. Cuando le pregunta al Señor: ¿qué hace aquí, Elías? Que yo si soy el único profeta que quedo. Todos los profetas tuyos lo han matado y ahora me persiguen a mí para matarme también. Óigeme, qué terrible cuando un hermano llega, una hermana llega a ese punto de conmiseración, que todo lo que piensa es: me van a matar, me voy a morir, esto se acabó.
Dios te va a encontrar y te va a recordar que Él es el Dios todopoderoso, que tiene poder y autoridad sobre todas las tormentas que se presentan en tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano, por eso. Pero ahora Él viene, y aquí es que ocurre lo interesante y lo importante. Metido en la cueva, llega la voz de Dios de nuevo. Elías, ¿qué haces aquí? Bueno, Señor, y repite de nuevo. Ahora un disco rayado. Todo lo que puede hablarle negativo, hable positivo, hermano. Yo creo que Dios le dio la oportunidad de responder de nuevo para ver si él rectificaba, se daba cuenta de lo que estaba diciendo, se daba cuenta de cómo estaba dominado por el temor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso es en un monte de Dios, en donde él conocía muy bien que iba a encontrar, allí estaba Dios presente a su nombre. El monte de Dios es simplemente el lugar en donde Él está. Y ahí nos dirigimos nosotros cuando tenemos necesidad. Él le dijo todo eso al Señor de nuevo, repitió de nuevo, pero el Señor no le hizo caso a eso. El Señor dice, y estamos terminando, no se preocupe, que el tiempo es de Dios ahora mismo, no se preocupe. Él le dijo, sal fuera, sal de la cueva, Elías, sal fuera. Mujer de Dios, hombre de Dios, salte de esa depresión, salte de ese negativismo, salte de esa poca fe, sal de ahí de esa cueva. Eso es oscuro ahí adentro, húmedo ahí, no se puede estar bien. Sal afuera para que me encuentre, dice el Señor a su nombre. Mira a las profundidades de quién soy yo y ya tú conoces. Sal fuera y ponte delante de mí, dice el Señor. Ponte delante del Señor. ¿Qué tiempo tú tienes que ha pasado que no he estado delante del Señor? No estamos hablando simplemente de llegar a la iglesia. Es en tu vida privada, la vida solitaria con Dios, en donde suceden cosas maravillosas que Dios quiere hacer contigo. Allí Él te va a proveer dirección. El Señor alimentó al profeta en ese proceso y con su presencia lo impactó a entender que él no tenía nada por qué preocuparse. Olvídate de Jezabel. No se mencionó Jezabel más. Dios no le va a tener miedo a nada de eso nunca. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero oiga cómo se le aparece el Señor ahora. Y estamos terminando. Le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento. Un grande y poderoso viento. ¿Qué quiere decir eso? La manifestación del poder de Dios en la naturaleza. Los vientos, por lo regular, al Espíritu Santo se tipifica con el viento. Entonces el Señor se manifiesta como el viento. La presencia del Espíritu Santo en ese lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Jehová, Dios no estaba ahí, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Es Dios demostrándole a ese hombre que estaba debilitado su poder. Cuando Él está presente, tiembla la tierra. Dice que tembló la tierra en ese momento. Los vientos poderosos, huracanados, empezaron a arrasar por ahí. Él estaba metido en esa cueva, estaba escuchando, quizá ahora con más miedo que nunca, pero estaba experimentando lo que es el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese hombre no iba a salir de ahí él mismo, a su nombre. Dice, pero Jehová no estaba, y trae el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y trae el terremoto un fuego. También el Espíritu Santo
se manifiesta como fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Mire lo que tomó para sacar a ese hombre de esa depresión, hermano. Pero Dios lo hizo. ¿Cuántos alaban al Señor? El hombre que quería quitarse su vida. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? De nuevo va a repetir Elías lo mismo que repitió anteriormente. Y le dijo Jehová, no le prestó atención a nada de eso, porque el Señor lo que quería era que Elías se desahogara. No hay un psiquiatra como el nuestro, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Y le dijo: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. En otras palabras, te desviaste del plan de Dios por temores, etcétera, y esto te causó tales situaciones donde quiere quitarte la vida. Dios le demuestra su poder, le demuestra su cuidado, pero como dicen por ahí, te caíste del caballo, súbete de nuevo. ¿Cuántos alaban al Señor? Nos ponemos de pies, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Recibe toda honra y toda gloria, oh Dios. Gracias, Señor. Permite que esta palabra haya infundido nuevas fuerzas en nuestras vidas, Señor, de acuerdo como la hemos escuchado, bajo la administración de tu Santo Espíritu. Recibe toda honra y toda gloria, Señor, en este día. En el nombre de Jesús.